¿Fue Elvis Presley alguien que rompió el statu quo en Estados Unidos? Sí, Elvis Presley rompió muchos elementos del status quo en Estados Unidos porque era un blanco que cantaba como negro, cantaba música de los negros y además se contoneaba como negro. Mi opinión sobre su obra es que su obra es inexistente, él es solamente un intérprete, no lo olvidemos. Elvis Presley era un intérprete, no escribió ni una sola canción en toda su vida. Es muy importante como símbolo, pero es una de las razones por las cuales cuando los Beatles lo van a visitar hay ciertas reticencias por parte de Elvis, porque estos eran 4 chicos que estaban escribiendo sus canciones. Y Elvis ya era el rey del rock, y los Beatles lo veían como el rey del rock, pero no era alguien que escribiera música. Y la música, claro, la música que estaba cantando, por ejemplo, Hound Dog, antes lo había grabado Big Mama Thornton, por ejemplo, y había sido un éxito de Big Mama Thornton. Y allí es de donde lo toma Elvis Presley. Y muchas canciones que pertenecían al blues y al country blues negro de los Estados Unidos es de donde toman sus canciones, algunas de sus canciones Elvis Presley. Entonces, a mí me parece que fue muy importante porque representó la rebeldía de ser distinto en un panorama musical que se pretendía uniforme. Pero esto duró muy poco tiempo. Él se va como fuerza de ocupación a Alemania haciendo su servicio militar y se integra totalmente al establishment y al sistema, y a lo que regresa es a dar unos cuantos conciertos y a instalarse en Las Vegas, a cantar en Las Vegas hasta su muerte, viviendo de ese pequeño lapso inicial de su carrera, que sin embargo es importantísimo.